tangente unitaria, también a la normal principal y vectores binormales. Bien, a lo largo de esta unidad número 3, hemos estado considerando o hemos estado estudiando lo que son las curvas. Curvas, obviamente, expresadas por medio de funciones vectoriales, tanto en 2 dimensiones como en 3. Pero si nos enfocamos a la tercera dimensión, es decir, al espacio euclidiano tridimensional, llevamos nosotros ahí el trazo, ¿verdad?, de una curva. Por lo regular se expresa como el comportamiento que tiene una partícula en el espacio. Muy bien, en ese momento vamos a suponer que tenemos una función f que está definida en un intervalo. Tiene una derivada también continua, distinta de 0 en este intervalo. Entonces, la curva C, que describe la transformación de f en ese intervalo, se llama curva lisa. Ahora, esta función vectorial tiene una derivada distinta de 0 en este intervalo. La curva C tiene entonces un vector tangente, ¿verdad? Es lo que nosotros ya hemos platicado en algunas sesiones anteriores, que este vector tangente, también expresado como f' de t, en cada punto de la función vectorial. Obtenemos nosotros entonces el vector tangente unitario. Vean aquí que vamos a calcular un vector tangente unitario que se va a expresar con una t mayúscula de t en un punto, ¿verdad?, que le pertenezca a la función vectorial. Es decir, que dividiendo el vector tangente, ¿verdad?, por su longitud, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros la magnitud, ¿verdad? La magnitud de f' de t, se podría decir que calcular este vector tangente unitario es realizar este cociente, ¿vale? Y el cociente es tener que calcular, ¿verdad?, la primera derivada de la función vectorial entre su magnitud. Recuerden que desde la unidad número 1 estudiamos vectores unitarios y para poder tener un vector unitario, pues es realizar entonces este cociente, ¿verdad? Muy bien. Vean ustedes que no es muy difícil, ¿verdad? No es muy difícil calcular la primera derivada de la función vectorial y luego su magnitud. Aquí ustedes pueden observar que esa magnitud hace referencia ¿a quién? A la rapidez, ¿verdad? Bien. Además, si nosotros recordamos que la función f tiene una derivada continua en este intervalo, la curva C, que está descrita, ¿verdad?, en el espacio, ya sea euclidiano tridimensional, pues debe de ser una función rectificable. Además, que su longitud, ¿verdad?, la longitud que tiene esa curva, ya lo hemos estudiado, de arco, corresponde en este caso a la transformación de f, es decir, en un intervalo de a hasta t. Si yo intento hacer esto, trabajar el intervalo de a hasta t, lo que tendría yo sería entonces una función, en ese caso, que sería una transformación de la función vectorial, ¿verdad? Ahí tenemos entonces que la longitud, ¿verdad?, de este intervalo de a hasta t, pues se puede expresar por medio de esta integral, que sería, aquí prácticamente tenemos la rapidez. Bien, este nuevo término que tenemos aquí, el de t, recuerden que significa longitud de arco. El número que tiene la longitud de arco es la distancia, ¿verdad?, a lo largo de la curva C, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener así una curva, ¿verdad?, a lo mejor en el plano, y si queremos medir, ¿verdad?, la longitud de esta curva, a lo mejor pudiera ser todo esto de color rojo, ¿verdad? Pudiera ser todo esto, a lo mejor hasta acá, ¿vale? De A, podemos decir aquí en este hasta este, ¿verdad?, de T. Entonces, este número, ¿verdad?, de esa longitud de arco es la distancia, ¿vale? Es la distancia a lo largo de la curva C. Aquí podemos poner la curva C, ¿vale? Del punto, podemos decir aquí que sería f de A hasta f de t, ¿vale? De acuerdo al primer teorema fundamental del cálculo que estudiamos en su debido momento, para funciones vectoriales, podemos decir que la función L, ¿verdad?, la que estamos aquí calculando, está definida por la ecuación número 9, ¿vale? Aquí ya encontramos la
integral que ya se ha trabajado, lo cual debe tener una derivada. Si ustedes observan, pues efectivamente la longitud me dice cuánto mide esta curva, la función vectorial me dice que es continua, y la primera derivada pues también deberá de ser continua. Entonces, ahí tenemos nosotros la siguiente expresión, que calcular L', vean ahí, calcular la derivada, ¿verdad? La derivada de esta longitud, ¿verdad? Deberá de ser igual a ¿quién? A la rapidez, ¿vale? O bueno, ustedes pueden observar ahí que sería la magnitud de la primera derivada en mi función vectorial. Ahora, ¿qué pasa en ese momento si aplicamos la ecuación número 8, ¿vale? Bueno, nos dicen, a ver, que si usamos la ecuación número 8, tenemos nosotros que la primera derivada deberá de ser igual, pues, a L' por la tangencial, ¿verdad? Es lo que nos sugiere en ese momento. Bien, de esta manera podemos decir, bueno, si tenemos una curva lisa, ¿verdad? Que está descrita por una función vectorial como una trayectoria de una partícula, entonces la ecuación número 11 que tenemos aquí nos dice que la dirección del vector de velocidad, ¿verdad? Que sería f' de t, es la del vector tangente unitario, ¿verdad? Hay que revisar esta parte. Es este vector unitario y la magnitud, ¿verdad? Del vector velocidad, ¿vale? Que sería en este caso la rapidez, ¿vale? Que sería L'. Entonces, la razón de cambio de la distancia a lo largo de esta curva, ¿vale? Entonces, hay que identificar que aquí voy a marcarlo de otro color, que el vector tangente unitario se expresa de esta manera, pero L' de t será la razón de cambio de la distancia a lo largo de la curva, ¿vale? Hay que tener en cuenta esto. Bien, es decir, que si nosotros definimos que este vector x de t sea igual a nuestra función vectorial, que se trata de una ecuación de una curva en R3, es decir, que ya tiene tres componentes, una función de tres componentes, ya también está identificada en R3, es decir, en la tercera, en espacio euclidiano tridimensional, y si decimos que S, ahí vamos a aplicar otra variable, ¿vale? Vamos a definir que S sea igual a ¿quién? A L de t. Recuerden que L de t es la longitud, ¿verdad? A lo largo de f de a y f de t, que sería cuánto mide esa curva. Es lo que tenemos como LT. Recuerden que L' de t es la razón de cambio, ¿vale? De la distancia a lo largo de esa curva. Y podemos nosotros escribir, bueno, que si queremos calcular, entonces, la primera derivada, ¿verdad? De esta S, ¿verdad? Puede ser igual, en ese caso, a tener que resolver esta raíz cuadrada, ¿verdad? Que sería, obviamente, derivar la primera función componente, elevarla al cuadrado, sumarle la primera derivada de la segunda función componente, que sería y al cuadrado, más la derivada de la tercera función componente, que sería z, ¿vale? En términos diferenciales nos quedaría de esa manera, ¿vale? Diferencial de s al cuadrado, ¿verdad? Es decir, si intentamos anular esta raíz cuadrada, pues podemos nosotros elevar al cuadrado cada uno de sus miembros y nos quedaría de esta manera, ¿vale? Si es que hablamos, repito, en términos de diferenciales, ¿verdad? Este es, repito, términos de diferenciales y este en términos de derivación. Ahora, también nos recuerdan que la ecuación número 11 también se podría convertir en la siguiente, ¿verdad? Si queremos calcular la derivada, ¿verdad? De x, que es igual a f de t, que es la función vectorial, esto implica tener que derivar, ¿verdad? A s, ¿vale? Con respecto a t y multiplicarlo por la tangente unitaria, ¿vale? Es lo que tenemos hasta este momento en la ecuación 14. Si nosotros ahora suponemos que f', ¿verdad? Es diferenciable en este intervalo, ¿verdad? Es decir, que estamos diciendo que es continua, ¿verdad? En ese intervalo, en esa parte de la curva, podemos mencionar que su segunda derivada existe en cierto intervalo, ¿verdad? De A hasta B. Entonces, si nosotros decimos que calculamos la segunda derivada, ¿verdad? De L y la primera derivada de la tangente unitaria en dicho intervalo, y además diferenciando la ecuación número 11,
obtenemos este resultado que sería la ecuación número 15. Vean, aquí me dice que si yo quiero calcular la segunda derivada de mi función vectorial, que para nosotros es sencillo, ¿verdad? Es decir, derivamos la primera función o derivamos su primera derivada una segunda vez, encontraríamos este resultado. Pero, de acuerdo, en términos de cuánto mide la longitud de esa curva en dicho intervalo y conociendo también la tangente unitaria, que es un vector, repito, unitario, se puede llevar a cabo ese producto, ¿verdad? Que teníamos aquí, que sería la longitud bi' por la tangencial, que sería mi vector unitario, más, vean ahí tenemos la longitud prima, que es una razón de cambio, ¿verdad? A lo largo de la curva, y derivar la tangencial, ¿verdad? Bueno, aquí sería derivarla, pero multiplicarla después. Bien, esto sugiere que si la tangencial en su magnitud, ¿verdad? Es igual a 1, ¿verdad? Si fuera eso, en el intervalo de A hasta B, sabemos entonces que en ese caso la tangencial prima de t deberá de ser ortogonal al vector tangente t mayúscula de t, ¿vale? Entonces ahí tenemos que esta derivada de la tangencial, ¿verdad? Junto con este vector tangente, pues son ortogonales. Bien, en dicho intervalo, obviamente que el parámetro t, pues pertenezca al intervalo proporcionado, que sería de A hasta B. Bien, entonces cualquier recta que pase por un punto que le pertenezca a la función vectorial, ¿verdad? A nuestra curva, y sea ortogonal, vean ahí, a la tangente, a la curva, se llama, bueno, en este punto se llama la normal a la curva, ¿verdad? Como consecuencia de la importancia de este vector normal, ¿verdad? Al tener que derivar t', en este caso, que sería nuestro vector tangente, esta recta pasa, obviamente sabemos que por la función vectorial en la dirección de t' de t, ¿vale? Obviamente si su derivada es distinta a cero. Si esto ocurre y su derivada es de la tangencial, ¿verdad? O vector tangente unitario es distinta a cero, se le da el nombre como normal principal a la curva C en la función vectorial. Y bueno, hasta este momento sabemos que ¿verdad? Este nuevo vector, ¿vale? Que lo llamamos como normal principal, pues es ortogonal, ¿vale? Es ortogonal ¿a quién? Pues al vector tangente en este caso. Bien, entonces, podemos nosotros definir que el vector unitario normal principal, expresado como una n mayúscula en negrita, ahí hay que aclarar esto, que la recomendación es que cuando trabajen o más adelante tengan que calcular la tangente, el vector tangente normal o tangencial, ¿verdad? Pues sea de una fuente negrita, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar, porque es un vector, ¿vale? Entonces, tenemos que la normal, el vector normal, ¿verdad? Principal, pues es igual a derivar a la tangente, ahí ustedes pueden observar t' de t, entre su magnitud, ¿verdad? Ya vieron ahí la magnitud de t' de t. Y de esa manera encontraríamos otro vector también principal, ¿vale? Con la ecuación número 16, ¿vale? Recuerden que sería una característica principal entre esta tangente, ¿verdad? La tangente y la normal, que son ortogonales. Bien, incluso esto lleva o nos conduce a que podemos escribir la ecuación 15 de la siguiente manera. Que nosotros al calcular la segunda derivada de mi función vectorial también se puede expresar de esta manera, ¿vale? Porque algunas veces, tal vez tengamos cuánto vale L', cuánto vale L', ¿verdad? Y cuánto vale la tangencial, incluso la normal. Podemos averiguar entonces la segunda derivada de mi función vectorial. Ahora, lo que es equivalente en ese caso a esta parte, ¿vale? Como se trata de una segunda derivada, ¿verdad? De mi vector x, que sería prácticamente mi función vectorial, pues implica que a la función, ¿verdad? Que tenemos aquí s, pues hay que derivarla dos veces. Aquí s hay que derivar una vez, ¿verdad? Obviamente llevar a cabo los productos solicitados en ese momento. Y aquí nos recuerdan, ¿sabes qué?
X lo definimos como la función vectorial y S lo estamos definiendo como la longitud, ¿verdad? De la curva, de un punto f de A hasta un f de T. Ahora, nosotros sabemos en este momento que la curva C, que es una trayectoria de una partícula, ¿verdad? Que se mueve en R3. Recuerden que les mencionaba un ejemplo, ¿verdad? Cuando viajamos nosotros de Tehuacán a Puebla, puede ser otro lugar, pero en su momento fue este ejemplo. Nosotros simbolizamos, ¿verdad? Si ustedes eliminan la topografía, ¿verdad? Un rato la topografía, esas montañas, esa vegetación, ¿verdad? Borran ahí algunas casas, algunas viviendas y dejamos todo el camino, pues podemos decir que nosotros, ¿verdad? En un periodo de tiempo, al realizar este viaje, ¿verdad? A esta ciudad, pues nosotros seríamos esa partícula que se mueve, pues, en una curva en R3. Bien, entonces, su segunda derivada, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Es la aceleración de la partícula en un instante de tiempo. Y bien, nos recuerdan que la ecuación 17, que sería esta, que marcamos aquí de color azul, nos dice que el vector de aceleración se encuentra en el plano determinado por los vectores tangente y normal principal, ¿vale? Ahí estamos aquí hablando ahora de planos, ¿vale? El plano que se encuentra en el vector tangente y en el normal principal, efectivamente, hay que recordar lo que estudiamos de la unidad número 1, ¿vale? Que son planos, rectas, ¿verdad? Porque aquí ya se observa con mejor claridad esos conceptos, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a analizar el siguiente ejemplo, el cual pues se nos pide. Determine los componentes tangencial y normal, también identificado como normal principal, de la segunda derivada, ¿verdad? De nuestra función vectorial en un punto, ¿verdad? F de t, que le pertenece a esta función vectorial, que es la hélice descrita por esa función f de t. Vean, desde que iniciamos esta unidad número 3, conocimos la hélice descrita, ¿verdad? Por esa función vectorial y bueno, seguimos nosotros estudiándola. Bien, primer paso. ¿Qué vamos a calcular o qué se nos pide? Bueno, hay que calcular la tangencial y la normal principal, ¿vale? Hay que hacer eso. De acuerdo a las ecuaciones que se han proporcionado, ¿vale? Bien, de acuerdo a la ecuación 17, recuerden quién es la 17, aquí la tenemos, ¿verdad? Que es calcular su segunda derivada de la función vectorial, nos sugiere lo siguiente. A ver, vamos a tener que calcular el componente tangencial, se necesitaría entonces su segunda derivada y también la longitud, ¿verdad? En su segunda derivada. Entonces tendríamos lo siguiente. A ver, tengo en ese momento f de t, ¿vale? Aquí ustedes pueden observar la función vectorial y el siguiente paso es derivar, ¿verdad? Ya la hemos derivado y aquí recuerden que se nos pide L' de t, ¿vale? Para calcular L' de t, nuevamente se los repito, es calcular la rapidez. Es decir, si ya conocemos la primera derivada y calculamos su magnitud, nos daría este resultado, ¿vale? Ya lo hemos hecho en ese momento. Ahora, recuerden que nos pide calcular L bi'prima, ¿verdad? Aquí está, porque la ecuación 17 lo solicita, ¿vale? Aquí ustedes observan, repito, L bi'prima. Entonces, al calcular eso, pues si tú derivas, ¿verdad? La raíz cuadrada de 5 entre 2, pues es una constante, entonces sabemos que esto me va a quedar 0. Y de aquí podemos decir que la componente tangencial, ¿verdad? De la segunda derivada es 0. Y el componente normal me quedaría de esta manera, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar la componente normal que sería igual a 1, ¿vale? Bien, esto es aplicando, ¿verdad? La ecuación 17, ¿vale? Aquí nos da la información en ese caso. Ahora, si nosotros intentamos hacer lo siguiente, llevar a cabo, ¿verdad? La aplicación, ¿verdad? De calcular la tangente, la normal, ¿vale? Para verificar que efectivamente estamos encontrando los resultados correspondientes, pues alguien va a decir, bueno, queremos calcular la tangencial, el vector tangente unitario,
ya se derivó una vez la función vectorial, e incluso ya se encontró su rapidez, puede llevarse a cabo este cociente, ¿verdad? Y listo, ya lo tendríamos en esa parte, ¿vale? Porque aquí ya está, ¿vale? Ya es rápido, porque aquí tengo la primera derivada. Tengo en ese caso la rapidez, ¿vale? Entonces, lo único que hago es multiplicar. Y al hacer eso, repetimos, encontramos este resultado. Muy bien. Ahora, para calcular la normal, nos dicen, ¿sabes qué? Vas a derivar la tangente, ¿vale? Es decir, derivar este resultado y dividirlo entre su magnitud. Es decir, si nosotros derivamos, ¿verdad? Aquí nos quedaría entonces, la derivada del seno de t me daría coseno de t, la derivada del coseno de t me daría menos seno de t y la derivada de un medio me quedaría 0, ¿vale? Es lo que tendríamos en este momento en esa parte. Ahora, esto, pues prácticamente, repito, eso es calcular el numerador, ¿vale? Nos quedaría así, ¿vale? Obviamente con su correspondiente, pues, coeficiente, que sería 2 entre la raíz cuadrada de 5. Y ahora hay que calcular su magnitud, ¿vale? Hay que calcular esta magnitud. Entonces, ahí es calcular una raíz cuadrada, ¿verdad? Elevar al cuadrado ¿verdad? Y esto también, si ustedes gustan, lo pueden multiplicar, ¿verdad? En cada uno de esos términos para calcular el resultado. Entonces, aquí va a ser el opuesto, ¿verdad? A este numerito que tenemos aquí y al final se terminarían anulando. Y por eso tendríamos este resultado, que sería la normal. A partir de ese momento, podemos decir, ¿verdad? Que también se ha calculado la segunda derivada, ¿verdad? Aquí se les muestra la segunda derivada, ¿vale? En donde podemos nosotros observar que esta segunda derivada efectivamente coincide con la normal, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar este resultado, ¿vale? Que coincide en ese momento, ¿vale? Ahora, nos dicen, podemos nosotros calcular la componente, ¿verdad? De la función, bueno, de la segunda derivada de la función vectorial sobre la tangente, ¿verdad? Que sería nuestro vector unitario tangencial, ¿verdad? Y llevarlo a cabo de esa manera. Es decir, que si aplicamos el producto punto, ¿verdad? De la segunda derivada que tenemos aquí, con el de la tangente, que es el que está acá, el primerito, al aplicar ese producto punto, nos conduce a un resultado cero. Incluso si queremos calcular la componente de la segunda derivada de la función vectorial, ¿verdad? Con respecto a la normal, se aplica también el producto punto, ¿verdad? De la segunda derivada, punto n de t, que sería la normal principal. Es decir, llevar a cabo ese producto punto con la normal, que sería este. Y nos conduce al resultado de 1, ¿vale? Entonces, si comparamos estos datos, ¿verdad? Con los que tenemos aquí, coincidimos que la tangencial, ¿verdad? Es igual a este resultado, ¿vale? La tangencial es este vector, ¿vale? Tenemos aquí la primera derivada, que ustedes observan, se puede interpretar de esta manera, ¿vale? Que multiplicando esta primera derivada por este resultado, encontraríamos entonces la tangencial, ¿vale? Ahora, en el caso de la normal, nos sugieren, en ese caso, que se expresa igual, así como tenemos la segunda derivada, ¿vale? Entonces ahí tenemos la segunda derivada en ese momento, bueno, aquí. Ok, bueno, aquí no se expresó la segunda derivada, pero sí se expresó su magnitud, ¿verdad? Vean ahí ustedes que al elevar con una raíz cuadrada la magnitud, ¿verdad? Encontramos este resultado, ¿verdad? Que aquí nos dice que es 1, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden observar que la segunda derivada, si le calculamos su magnitud, nos conduce al resultado 1, ¿verdad? Que sería entonces el componente normal, que sería 1, ¿vale? Y aquí ustedes pueden observar que efectivamente la componente de la normal es igual a 1. Si ustedes observan, el de la tangencial es igual a 0, ¿vale? Ahora, con esto podemos, bueno, aquí ya nos van a hablar del siguiente vector, que sería el binormal. Vamos a concluir esa parte, la cual nos sugiere que en ese momento las curvas que hemos definido como una curva, la cual corresponde a una función vectorial continua que tiene un intervalo como dominio, ¿verdad?
No hemos hecho ninguna restricción respecto a la dimensión del espacio en el que se encuentra el rango de la función, y también la teoría desarrollada hasta este momento, hasta este punto, se aplica a la curva de un espacio de dimensión cualquiera, ¿vale? Bien, esos conceptos se aplican entonces a cualquier dimensión. Sin embargo, hay que discutir otros ejemplos que nos muestran claramente el interés principal que están en las curvas en R2 o en R3. Y aquí nos dicen o nos hablan de lo siguiente, que por lo regular, si nosotros estudiamos una curva C en R2, ¿verdad? Es decir, en el plano, sabemos que en ese momento la tangente unitaria pues va a ser un vector de dos componentes. Aquí nos dicen que la tangencial es igual a A, B. Sabemos que es un vector de tangente unitaria, pero una curva C en alguno de sus puntos, ¿vale? Y para calcular su normal, ¿verdad? Aquí nos comentan que es muy sencillo, ¿verdad? Calcular la normal, el cual debe de ser en este caso ortogonal. Aquí tenemos ortogonal a la tangencial, ¿vale? ¿Vale? Ahí pueden ustedes observar que pudiera ser la tangencial de esa manera, menos b, a, o también pudiera ser b, menos a. Vean ahí ustedes como en estos dos vectores tangenciales, la diferencia lo hace en que cada una de las componentes de sus vectores, pues es de diferente signo, ¿vale? Entonces, sin embargo, cualquiera de esas dos situaciones, pues nos conducen a que deberá de ser ortogonal con la principal normal, ¿vale? Ahora, si nosotros estudiamos, le ponemos atención a las curvas en R3, pues sí cambia un poquito más, cambia ahí algunos, un poco la geometría. Podemos nosotros notar que ya encontramos nosotros un plano que pasa por la función f de t que determina los vectores tangente y normal. A este plano, ¿verdad? Donde se encuentran estos dos vectores, hay que aclararlo, ¿verdad? Se le conoce como el plano osculador, ¿vale? Aquí lo consideran, ¿verdad? Que esta palabra viene del latín, que se refiere a usculum, ¿verdad? Que significa beso. Incluso recuerdo haber visto, luego hay programas que te hablan un poco de esto, de la palabra usculum, ¿verdad? Luego hay conceptos que la gente pues define que no son correctos, ¿vale? Pero recuerden que úsculo significa beso. Y bueno, ya si alguien, ¿verdad? Les llega a pedir un ósculo, pues bueno, ustedes sabrán qué significa pues beso, ¿vale? Bien, entonces es un plano, repito, los vectores tangente, normal, tangente y la normal, ambos vectores forman un plano y este se le considera como osculador, ¿vale? A la curva C, la función vectorial. Ahora, vamos a encontrar otro vector, ¿vale? Otro vector que también es interesante estudiar, que es la binormal. Este vector binormal tiene una característica principal, también es ortogonal al vector tangencial y al normal. Es decir, que para calcular este vector binormal, nosotros tenemos que calcular el producto cruz, ¿vale? Ya sabemos hacerlo, ¿verdad? Calcular el producto cruz, lo cual se llamaría vector binormal, y es un vector unitario normal al plano osculado. Además, hay que recordar esto, que el vector binormal, ¿verdad? En ese momento sería un vector unitario normal a este plano osculador. Repito, al que se está formando con estos dos vectores, ¿verdad? De tanto la tangente y la normal. Ahora, entonces, en ese momento, si nosotros imaginamos una partícula que se mueve en la tercera dimensión, en un punto, ¿verdad? Cualquier punto de la función vectorial, pues sabemos que hay tres vectores, ¿verdad? Ese punto, ¿verdad? Que es nuestra partícula, pues tiene tres vectores que son mutuamente ortogonales, ¿vale? Bien, es lo que tenemos hasta este momento. Bien, vámonos entonces rápidamente a la siguiente parte para que ustedes observen lo que tenemos y lo interesante que es ya trabajar en la tercera dimensión. Bien, recuerden que ahorita iniciamos estudiando el vector tangente unitario, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Cómo se calcula, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros la ecuación. Sin embargo,
aquí se puede observar claramente el comportamiento que tiene este vector tangente unitario, ¿verdad? Ven ustedes la curva de color C, que es nuestra función vectorial en esta unidad, que es una curva en el espacio, y vamos a suponer que en la cola, ¿verdad? En la cola de este vector de color rojo, que se está moviendo a través de esa trayectoria, recuerden que esa trayectoria de color azul es la función vectorial. Y el vector que tenemos ahí de color rojo, en la cola tenemos la partícula. Entonces la partícula empieza a moverse, ¿verdad? A lo largo de la curva C. ¿Qué sería mi curva C? La que tenemos ahí en pantalla de color azul. Entonces, el vector tangente unitario, ¿verdad? Nos dice también la dirección, ¿verdad? En que va siendo trazada la curva, ¿vale? Eso, el vector tangente nos dice eso, pero el vector tangente unitaria, pues ya a nosotros nos da ese vector unitario, ¿verdad? Que lleva consigo la partícula en un instante de tiempo, ¿vale? Bien, ahí ustedes pueden observar el comportamiento que tiene esa tangente en cada punto de la curva, ¿vale? Bien, ahora, la siguiente parte fue el estudio del vector normal. Ya sabemos cómo se calcula, ¿verdad? Aquí ya tenemos igual su ecuación, ¿verdad? N de t, que se hace referencia a la normal principal, ¿verdad? Y podemos aquí observar la gráfica, ¿vale? Que se trata del vector normal unitario que es perpendicular a la línea tangente en cada punto de la curva, ¿vale? Vamos a suponer ahí que tenemos la recta, que ustedes ven ahí de color rojo, marcada por una línea intermitente. Vamos a suponer que es nuestra línea, ¿verdad? Nuestra recta tangente, ¿verdad? Incluso ahí podemos observar que se encuentra también el vector, ¿verdad? Tenemos ahí el vector normal unitario. Bien, si suponemos que esta línea de color rojo es el vector tangencial, ¿verdad? Y la de azul es el vector normal, pues ustedes pueden observar efectivamente que decir la palabra perpendicular también es sinónimo de ortogonalidad, ¿vale? Ustedes ahí pueden observar cómo la partícula mientras se mueve, ¿verdad? En la curva C, pues hay dos vectores, ¿verdad? Ahorita la tangencial no está expresada, pero sí está expresada la línea de color rojo. Y luego tenemos la normal, ¿verdad? Vean ustedes ahí la normal, el comportamiento que llega a tener. Si nos vamos a la binormal, ¿verdad? Recuerden que la binormal es otro vector que aparece en el espacio euclidiano tridimensional. Sería el producto cruz de las otras dos, ¿verdad? Y aquí tenemos el vector binormal unitario. Recuerden que es unitario, que también es perpendicular al plano formado por la tangente y la perpendicular en cada punto de la curva. Ven ahí, se ve la línea de color rojo, que es la tangencial, la línea de color azul, que hace referencia a la normal, y luego tenemos el vector de color verde, que hace referencia a la binormal, ¿verdad? Bien, ahí tenemos entonces estos ejemplos, ¿vale? A ver, déjenme revisar nuevamente el primero. Ok, esa sería la tangencial, el comportamiento que tiene. Ok, la tangencial. Ok, luego tenemos la normal. La normal. Aquí tenemos la normal, ¿verdad? La normal, el vector normal, cómo se va moviendo. Ok. Y por último tendríamos el de la binormal, ¿vale? Ahí está. Entonces ustedes pueden observar cómo ya en tercera dimensión nuestra partícula, mientras se desplaza, ¿verdad? Se mueve en un periodo de tiempo en la curva C, pues hay tres vectores que lo están acompañando, ¿vale? Bien, hay algunas, hay más fórmulas también aquí que nos dicen cómo conseguir la tangencial, la normal y la binormal, y ya las vimos nosotros, ¿verdad? Ahora, sabemos que los vectores, tanto tangencial, normal y binormal, son mutuamente ortogonales y forman una base ortonormal para cada punto en la curva C, ¿vale? Ven ustedes aquí que ya se puede observar, pues, en este caso, la base ortonormal en cada punto de la curva, ¿vale? Aquí aparecen los tres vectores unitarios, el tangencial, el normal y el binormal a lo largo de la curva C, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar cómo la partícula, ¿verdad? Mientras se mueve en un instante de tiempo, pues
va acompañado de esos tres vectores unitarios, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar de color rojo la tangencial, de color azul la normal y de color verde la binormal, ¿vale? Y esos tres juntos, así como lo ven ahí en pantalla, pues ya forman a lo que nosotros llamamos una base ortonormal. Algo que vamos a seguir estudiando desde en álgebra lineal, esta parte, ¿vale? Que es la parte de bases. Bueno, ahí con esto queda claramente ya observado, analizado, pues lo que intentamos nosotros calcular en ese momento, pues con una partícula que se mueve en el espacio euclidiano tridimensional. Sin embargo, recuerden que también nos hablaban de un plano normal, ¿vale? Bien, este plano normal, aquí nos dicen que se puede considerar de esta manera, ¿vale? Tenemos aquí, tiene como vector normal al vector tangente, ¿vale? Unitario en cada punto de la curva, ¿vale? Entonces, si tenemos el plano normal, va a tener o va a contener al vector normal, ¿verdad? Como vector tangente unitario. Y aquí lo podemos observar, ¿vale? Tenemos la misma partícula que se está moviendo en un instante de tiempo, ¿verdad? Y podemos observar que en este caso está determinado por el vector tangencial, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden observar el plano normal, ¿verdad? Que se encontraría en ese momento, ¿vale? Bien, recuerden que en ese caso, este plano que nosotros consideramos como normal, tiene como vector normal, ¿verdad? A ese vector tangente unitario, ¿vale? Ahí ustedes pueden observarlo en esa parte. Ahora, tenemos aquí la parte del plano rectificante, ¿vale? Que se observa de esta manera. Es otro plano. Aquí tiene este nombre de rectificante, que tiene como vector normal al vector normal unitario en cada punto de la curva, ¿vale? Es decir, el vector que lo va, en este caso, a orientar, ¿verdad? Va a ser el vector normal, ¿vale? Ven ustedes ahí n, que es la normal, junto con el plano que nosotros lo consideramos plano rectificante, ¿vale? Ven ustedes cómo se va también moviendo este plano. Y vean cómo es este plano con respecto a ese vector, pues ortogonal, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar en ese momento. Y luego tenemos el famoso plano osculador, que es a lo que se nos comentaba hace un momento, ¿vale? Ese plano osculador, aquí nos dicen, tiene como vector normal y también vector binormal unitario en cada punto de la curva, ¿verdad? Aquí podemos observar en este momento el vector binormal, ¿verdad? Y también podemos observar a ese plano osculador. Ese plano osculador, ahí podemos observar el comportamiento que tiene en ese caso, ¿vale? Bien, repetimos esta parte que se refiere a un plano binormal que tiene como vector normal al vector binormal, ¿verdad? En esa curva. Ahora, ¿qué pasa si los tres planos anteriores se conocen como los planos principales de la curva en cada punto, ¿vale? Que forman un sistema de referencia local. Vean, aparte de que los tres vectores en una partícula en un instante de tiempo se pueden considerar juntos, ¿verdad? Que es una base ortonormal. Aquí también podemos considerar los tres planos que se están encontrando. Si juntamos, ¿verdad? Se unen, mejor dicho, se unen los planos, estos tres planos, pues se conocen como planos principales. Y este plano principal, pues se encuentra en cualquier instante de la curva vectorial, que sería la función f de t. Y aquí tenemos, ¿verdad? La siguiente figura, que en cada punto de la curva de la función vectorial, los planos principales, ¿vale? Que son tres en este momento, y los vectores, tanto tangencial, normal y binormal, forman un sistema de referencia local. Es decir, como nuestro octante, ¿verdad? Ahí prácticamente lo estamos encontrando nuevamente, ¿vale? Desarrollamos ese octante y este octante pues estaría presente en cualquier instante de nuestra función vectorial, ¿vale? Entonces ahí ustedes pueden observar, ¿verdad? Los tres vectores, ¿verdad? Que tenemos ahí, acompañados también de estos planos, el rectificante, el normal, e incluso el osculador, ¿vale? Ahí ustedes pueden observar el comportamiento que tiene en ese momento, ¿vale? Bien, entonces es lo que encontraríamos ahí en esa parte. Ok, bueno, estas gráficas las vamos a observar cuando estudiemos aceleración. Hay componentes de aceleración tangencial y también normal. Pero bueno,
Entonces, eso sería lo que estaríamos nosotros encontrando en el espacio euclidiano tridimensional cuando estudiamos una partícula en un instante de tiempo. Muy bien. Ok, entonces es lo que encontramos. Aquí, por ejemplo, tenemos esa función vectorial, ¿verdad? Lo cual se nos pide encontrar su binormal, ¿vale? Para encontrar la binormal de esta hélice descrita por esta función vectorial, ya hemos calculado la tangencial, se ha calculado también la normal. Ustedes llevan a cabo el producto cruz, ya lo saben hacer, encontraremos la binormal, ¿vale? Que es un vector que también es ortogonal a los dos anteriores. Es decir, que todos esos tres vectores son ortogonales mutuamente. Y aquí tenemos la ecuación también del plano osculador, ¿vale? Ya sabemos identificar la ecuación del plano osculador, ¿verdad? Aquí tendríamos esta expresión, ¿vale? Que sería x por el seno de t menos y por el coseno de t y luego más z más 2 veces z igual a t, ¿vale? Bien, ese sería entonces los tres vectores, que sería aproximadamente así, ¿verdad? Como se observa ahí, los tres, el rojo, el azul y el verde, junto al plano osculador. ¿Quién es el plano osculador? Pues sería el plano de color que tenemos aquí, verde, ¿verdad? Ese sería el plano de color verde, ¿vale? Vayan ustedes siguiendo la trayectoria con los tres vectores unitarios y el plano de color verde, que sería el osculador, ¿vale? Ven ahí cómo ese plano tiende a va cambiando de comportamiento, ¿verdad? Mientras la partícula se mueve en un valor t, ¿vale? Bien, con esto también podemos hablar de un poco de curvatura y torsión, pero vamos a estudiarlo en la siguiente sesión. Déjenme buscar otro problema para encontrar su solución. Bien, a veces también nos llegamos a preguntar la relación que tiene, ¿verdad? Tal vez con nuestra área de civil y enfocado pues a esta parte de las aplicaciones que tiene el cálculo vectorial en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Yo les puedo platicar rápidamente. Tal vez algunos estén muy interesados en el estudio pues, del diseño de carreteras. Recuerden que tenemos en el área de civil una amplia área de trabajo que, pues sí, depende de sus gustos que ustedes tengan, de las inquietudes que tengan en este momento, ¿verdad? Y lo que esperan de la carrera de civil, pues ustedes se puedan enfocar en alguna área. Bien, nosotros, en el caso del diseño de carreteras, es una de las principales aplicaciones que tiene este cálculo vectorial, se encuentra en especial en la rama del diseño de vías y carreteras. También podemos nosotros decir que específicamente en la curvatura de las construcciones, ¿verdad? Ahí viene otra parte, curvatura, ¿vale? Que es el concepto que vamos a estudiar mañana, porque aquí tenemos también curvatura y torsión, ¿vale? Entonces, es el concepto importante, curvatura, ¿vale? En las construcciones. Igual la torsión, más adelante se darán cuenta cuando lleven o estudien diseños, tanto de concreto reforzado, ¿verdad? Diseño de acero, ¿verdad? Se darán cuenta que también la torsión juega un papel importante en el diseño de las construcciones. Bien, podemos nosotros saber que toda carretera se compone, pues, de tres tipos de curvas, ¿verdad? O curvaturas, mejor dicho. Se compone de tres tipos de curvaturas que pueden ser rectas, curvas de transición, incluso también como una curva tal como tal, ¿verdad? Bien, en las rectas, la curvatura es igual a cero, ¿vale? Ustedes saben muy bien que una recta es una línea continua y la curvatura deberá de ser igual a cero. En las siguientes curvas, como las de transición, la curvatura es variable, ¿vale? En la curva como tal. Y la curvatura, pues es constante, ¿vale? Bueno, es lo que tenemos por parte del estudio de estas. Y también sabemos que, bueno, en el campo de las matemáticas referidas al análisis real multivariable,
que nosotros por regular trabajamos tal vez vectores en dos o tres dimensiones, sin embargo se puede más, ¿verdad? Eh, pues tiene algunas eh, fórmulas técnicas para solucionar algunos problemas. También sabemos nosotros que también podemos resolver sistemas de ecuaciones. Efectivamente, aquí en cálculo vectorial, algunas ocasiones nos va a demandar para resolver sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Mediante un sistema de ecuaciones. Pudiera ser que trabajemos algunas ocasiones un cálculo matricial, ¿verdad? Algo que se estudia en álgebra lineal. También podemos nosotros considerar que dentro de este cálculo vectorial se usa mucho en problemas de dinámica y cinemática de mecanismos, ¿vale? Para eso hay un curso muy especial, entonces llamado dinámica, ¿vale? En la dinámica ya viene estos subtemas, ¿verdad? Como cinemática, cinética también, que está muy interesante porque se enfoca más, repito, al estudio de problemas que están en constante movimiento. Por ejemplo, velocidades, aceleraciones, pues que de cada uno de los elementos que forman cualquier tipo de mecanismo, y eso es lo que ustedes van a ir más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, en las estructuras, podemos decir que cada barra de una armadura, ¿verdad? Se encuentra en un sismo, pues se encuentra en ciertas velocidades y aceleraciones, ¿verdad? Es cuando nosotros estudiamos la parte dinámica, porque también la pueden estudiar de manera estática, pero recuerden que siempre en la mayor parte de los problemas en la vida cotidiana, o algunos dicen real, intentamos que el modelo matemático esté lo más apegado a esas condiciones, ¿vale? Y algunas veces por eso tenemos que recurrir a la dinámica. Bien, que cada uno de esos mecanismos, elementos, se pueda ver desde la suposición de por ejemplo, un automóvil, como hasta el complejo brazo de un robot. Muchos de ustedes como universitarios, pues intentan buscar una justificación, tal vez, de un peso, para demostrar que esta, obviamente, materia tiene que ver mucho en nuestra carrera y sobre todo la gran importancia que tiene ya sea la justificación o la demostración para esto, se centra más en los mecanismos, que son un conjunto de cuerpos o piezas también móviles, interconectadas entre sí. Y también sus movimientos y fuerzas son representadas mediante vectores, ¿verdad? Ustedes cuando lleven estática, ¿verdad? La mayor parte de los problemas identificarán vectores, incluso en la dinámica también que deben relacionarse, pues obviamente mediante algunas operaciones relacionadas con el cálculo vectorial. Entonces, podemos decir en ese momento que es muy utilizado también el cálculo vectorial en el cálculo de estructuras de edificios y de máquinas, no solamente de edificios, sino también de máquinas. Muy bien, entonces nos quedaríamos en esta parte de la curvatura y torsión, ¿vale? Y en la siguiente sesión, pues vamos a estudiar un poco más de estos subtemas, ¿vale? Bueno, déjenme buscar un ejercicio que se lleven de tarea, además de capturar rápidamente sus nombres. A ver, déjenme ver. Capturo rápidamente sus nombres. Bueno, a lo mejor parece que no me da tiempo. Otra buscar el ejercicio y se lo lleven de tarea, pero sí, a lo mejor se los envío en el grupo de, de WhatsApp para que lo resuelvan. Mm, denme unos segundos. Ya casi termino de capturar su asistencia. Bien, ahí quedó. Bueno,
Más tarde les voy a enviar un problema para que lo resuelvan y ya mañana lo platicaríamos. Bien, entonces a que tengan una buena mañana, un buen día y nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.